lado kirasije vini kayuya lado ngashku nustilla kavini walaji kavini rakasta leiza nega tigendaviani yanaji washarisaka tinu uno tiji nakabe jinanjo tishi dija dinino dija walaji dinino giraka dija dini stanle vini idubi dijila yostino México. Muy buenas tardes amigos, estamos en Xcú, raíz en zapoteco. Nos da mucho gusto, el día de hoy es festivo porque estamos celebrando el Día Internacional de las Lenguas Madres, de las lenguas que nos dan identidad. Y vaya que se habla en nuestro país, pero también tenemos doble celebración porque para mí es un placer tener a un hermano mapuche con nosotros, Juan Rojas Gutiérrez. Juan, bienvenido hermano. Gracias, igualmente, muy contento de estar aquí este día y con estos temas que vamos a tratar. Muy bien Juan, pues vamos a disfrutar de la emisión de hoy porque Juan es antropólogo, es arqueólogo, un hombre que me parece que en el 68 pisó por primera vez las tierras mexicanas. Y me parece interesante porque tiene una fotografía de nuestra sociedad, de nuestro país, y al hablar con él en estos tiempos, es muy interesante todo lo que arroja nuestro hermano Juan, hermano mapuche. Pues adelante Juan, ¿por dónde quieres que comencemos? ¿O tienes toda la palabra, hermano? Gracias. Es verdaderamente un placer poder tener estos espacios para llevar la voz de los pueblos originarios a través de estos medios electrónicos modernos y que sea escuchada. Es el tiempo de los pueblos originarios a partir de la desintegración de Occidente, con esta visión eurocentrista de la Europa central que llegó con Colón en el siglo XVI y que de algún modo se ha mantenido secuestrada por los estados nacionales que aún después de más de 525 años y contando, los estados nacionales no reconocen a los movimientos ni a los pueblos originarios que ahora han mantenido su resistencia y que se ha ido propagando cada vez más esta reforma conceptual de ya no hablar más de los pueblos indígenas, porque esa concepción fue un error geográfico, cultural y político que interrumpió el desarrollo de estas regiones que se llama América. Sin embargo, nosotros no nacimos con la historia de España, sino más bien tenemos una historia mucho más profunda como para que se nos diga el nuevo mundo. Tenemos a través de la arqueología una historia de más de 20.000 años, por lo menos, y un desarrollo civilizatorio importante. No solo éramos pueblos salvajes, como nos calificaron bárbaros, los bárbaros siguen siendo estas culturas dominantes, solo que ahora hay más libertad de poder reflexionar sobre esta falsa concepción. Y uno de los puntos centrales de esta plática es que Ilan Semo, hijo de Enrique Semo, sociólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, se han dedicado a estudiar esta otredad, ¿no?
si realmente estábamos aislados en el continente americano o si realmente había una gran movilidad. Ilan, el hijo de Enrique Semo, hizo un ensayo en donde hace una reforma conceptual, en el sentido de que dejemos de hablar de pueblos indígenas y que ahora se reconozca a estos pueblos con estas historias profundas, que un gran antropólogo mexicano, por cierto, en los años 70, Guillermo Bonfil Batalla, escribió su obra magnífica, México Profundo, una civilización negada, con todas sus palabras. Tuvo un accidente extraño cerca de la Universidad Nacional, yendo a su casa, chocó y ahí dejó su vida. Y como que se estancó esta investigación que él propone. De ahí yo saco una de las lecciones que me parecen importantes de ese libro de El México Profundo, una civilización negada. Dice el textual, de lo que se trata es de ver a Europa desde la comunidad y dejar de ver a la comunidad desde Europa. Eso es tan simple, tan directo, tan frontal, ha creado estos espacios en los que nos encontramos ahora, en donde es la comunidad la que está entendiendo lo que significa haber perdido nuestra manera de mirar al mundo y de defender estos grandes logros que se dieron, como la domesticación del maíz, por ejemplo. Yo cuando llego de Chile, pues me enseñan en la Escuela Nacional de Antropología de que México es el país que genera este recurso alimenticio que hoy alimenta a la humanidad, igual que el arroz de los pueblos asiáticos o el trigo de los pueblos del norte de África, como Egipto. Y me decían los maestros de que la domesticación del maíz estaba ligada con la cultura olmeca, por ejemplo, cultura madre, que llamamos nosotros en el mundo antropológico. Madre porque a partir de ahí empieza todo un desarrollo de la agricultura. Pueblos que habían sido nómades, con una sociedad limitada y mutante, ¿no?, se transforman en pueblos agrícolas, lo que significa un cambio económico de campo y ciudad, en el sentido de que el campo sigue alimentando estos nuevos centros culturales como los olmecas, los zapotecos, los mixtecos, los teotihuacanos, los toltecas, hasta llegar a México Tenochtitlan, que es cuando se enfrentan a estos conquistadores. Y esto pues al principio como que no motivaba a la gente porque estaba muy profundo esta confusión de los pueblos indios. Indígenas, es una invención española. ¿Por qué lo digo? Porque Ilan Semo dice de que es un invento español, dado de que ellos estaban persiguiendo la ruta de la seda y tocaban la India de la cultura hindú, el subcontinente indio que choca esa isla a través de las placas tectónicas y su movimiento con Asia, y cada vez más profundamente, y por eso que se levanta el Himalaya todos los años ciertos centímetros. Y esa cultura hindú pues es una cultura que hoy día ha tenido una gran transformación
dado que es una sociedad de una gran pobreza, pero también de una gran inteligencia y de desarrollo muy profundo en ciencias. Está a la altura de la China actual y de la ex Unión Soviética, y han recuperado este momento de contacto de la Ruta de la Seda hasta el día de hoy, que se está apenas reconociendo de que los chinos, como cultura profunda, igual que la mesoamericana o la americana, tenía este control comercial desde los tiempos anteriores a Marco Polo, que traían todos estos comercios orientales hacia Venecia, hacia Italia, y ahí había este crecimiento económico que hizo Europa durante tanto tiempo, pues estas potencias que ahora están en decadencia. Ahora resulta de que como se calentó el Polo Norte y se derritió toda la nieve y se abrieron espacios amplios, los chinos rápidamente están estableciendo redes de transporte muy moderno y de ferrocarriles de alta velocidad para pasar la producción de Asia hacia Europa y hacer contacto con Canadá arriba. La otra ruta que se recuperó fue la ruta de los camellos de Marco Polo, y la tercera ruta actual es por el mar, que llega hasta África. Y el desarrollo y el crecimiento de esta política socialista de los chinos le da participación a todos los pueblos que son usados, pero sin beneficios para ellos, como aquí el neoliberalismo actual, que toman las tierras campesinas, las convierte en autopistas carísimas y malas, y los pueblos son sorprendidos y pierden esos territorios. En cambio, el desarrollo que estamos viviendo en Asia, los pueblos participan de esa transformación y todos salen ganando, y no nada más el capital transnacional. Te interrumpo tantito. Por ejemplo, entonces la situación de los indígenas hasta hoy no ha cambiado en nada, seguimos en las mismas, y bueno, lo que comentábamos antes de iniciar la charla, estos conceptos que a lo mejor no son adecuados, pero de manera institucional se han adaptado o se han impuesto. Exactamente. Tanto el término indígena, indio, indigenista, ¿no?, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, y este otro término que es cultura, ¿no? Cuando se habla de vamos a hacer un proyecto cultural, vamos a hacer un desarrollo cultural en una zona X. Entonces, son términos que tú me decías que no van acorde a nuestra realidad. No, porque una de las leyes que vienen del centro del Banco Mundial, incluso de la UNESCO, de la cultura, son imposiciones todavía del modelo europeo dominante, ahora a través de Wall Street y las transnacionales, y ellos siguen no reconociendo el valor de esta presencia de los pueblos originarios, dado de que las leyes que vienen desde el exterior y que México ha firmado pero no ha cumplido, uno de los principios fundamentales es consultar a los pueblos originarios sobre estos famosos desarrollos de la tecnología actual, como el crecimiento de las grandes ciudades como la de México, que ha cambiado tanto en 50 años. Entonces los pueblos originarios no están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocidos como pueblos originarios. Eso es grave porque, muy grave. Porque a veces nosotros, bueno, a mí me incomoda decir soy indígena por ese error. Y bueno, me estoy acostumbrando a hablar de pueblos originarios, pero constitucionalmente existimos con el término indígena, como poblaciones indígenas,
como zonas indígenas. Y políticas, sí. Y hablamos una lengua indígena, según nuestra constitución. Esta falta de consecuencia de no haber sido pensado ni siquiera después de la Revolución Mexicana en la Constitución de Querétaro del 17, no han sido reconocidos esta presencia, no solamente de la comunidad indígena, sino de su cultura, ya que estamos hablando de la cultura. Y si se perdió el rostro, dicen los abuelos, porque nos han ido borrando nuestra identidad cada vez más, resulta de que ahora ya no basta con eso. Hay un gran día hoy en donde se reconoce la sobrevivencia de más de 6.000 lenguas en el planeta y que se están perdiendo paulatinamente, y cada lengua que se pierde es un mundo que desaparece, es una experiencia de vida de estos pueblos. Entonces ahora han brincado no solo a las comunidades, sino a sus territorios. En México hubo una política indigenista, el Instituto Nacional Indigenista, que felizmente ya no está. Esa parte. Entonces ahí está la prueba de que nos querían borrar nuestra cultura e imponernos el sello de ciudadanos, no de ciudadanos, porque si no estamos en la Constitución, no actuamos, no decimos, no defendemos nuestra cultura, sino de que además ahorita el interés del poder económico es sobre sus territorios, sobre sus recursos naturales, como el agua, que está siendo muy difícil de controlar. Qué bueno de que se detuvo el proceso de la privatización del agua por la institución dedicada al cuidado del agua. El agua es un derecho natural, entonces no puede ser privatizado. Bueno, pues los bosques, que son el que alimenta, ¿no?, el oxígeno, el que alimenta la posibilidad de la contención del agua, están siendo talados. Se le echa la culpa ahora a que los pueblos indígenas, por su falta de educación, no saben conservar eso, y el Partido Verde hizo una ley que para cuidar los bosques hay que pagarle al dueño del bosque, privatizado. Y no, los bosques son de la comunidad. En Ocoyoacac, en el Estado de México, yo vivo en un pueblo que se llama Ocoyoacac, que tiene varios grupos indígenas, mal dicho indígenas originarios, como los tlahuicas, por ejemplo, como los otomíes. Mal dicho otomí, por cierto, porque eso fue una expresión de un conquistador Tenochca cuando conquista el valle del Matlaxcinco en el Estado de México, y les puso los otomíes como un despreciativo, los flechadores de pájaro. Otomí viene del náhuatl, o totol por pájaro y mitl por flecha. Entonces eran los flechadores de pájaro. Ahora a esas comunidades que están en Querétaro, que están en Puebla, que están en Hidalgo, en el Estado de México, se están autonombrando comunidades ñañús, los pueblos de la montaña. Entonces hay una especie de actualización dentro de las comunidades de buscar sus propias raíces. Tú hablaste de la palabra raíz. Entonces estamos precisamente en esa línea de sacar a la luz todo lo que se nos ha venido robando, es la palabra jurídica en este caso, a no preguntársele a las comunidades indígenas y usar sus territorios. Tenemos el ejemplo del estado de Morelos, ahorita, en el sentido de que ayer hubo la ejecución de uno de los líderes náhuatl que se opone a la construcción, que ya está hecha además por los gobiernos anteriores, de una hidroeléctrica y de unos canales de riego de aguas contaminadas, y la gente que vive ahí en Atetelcingo
no está de acuerdo con eso, se había parado, pero ahora el gobierno actual lo revive y se produce esta ejecución de nuestro hermano náhuatl ayer nada más. Entonces todo esto es lo que hemos estado estudiando, siguiendo, difundiendo, ¿no? En nuestras comunidades para de alguna manera establecer una actitud de orgullo y no de complejo cultural, ¿no? Nos molestábamos por ser llamado indio porque era un error histórico, entonces hay que hacer todo un planteamiento de ya apoderarnos nosotros de la cultura que los pueblos están expresando. Desde la Patagonia hasta Alaska hay esta sobrevivencia, un renacimiento de las culturas de los pueblos originarios que se expresan ahorita con las informaciones que tenemos de muy diversos modos, en el sentido de que se reconoce, por ejemplo, el papel de la mujer. Más adelante hablaremos de ese tema también. Sino el sistema de repartición de los bienes, no hay un exceso de producción, no hay un mercado en donde estos productos de primera necesidad son sometidos a las leyes del mercado, como la canasta básica, que ni es canasta ni es básica ahorita, y la lucha de las mamás, de las mujeres, de hacer extender el gasto cuando los precios suben y suben y ellos mantienen su salario bajo. Entonces, pues yo estoy muy entusiasmado de que como antropólogo le demos vuelta a la tortilla y en vez de estar al servicio del Estado nacional, México, según el artículo 2 de la Constitución, es un país multicultural y plurilingüista. A ver, recapitulando, Juan, entonces, si estamos negados en el concepto indígena, entonces estamos negados también para participar políticamente. Claro. Porque si de por sí se dice que somos minoría, si hacemos el rejunto de todo, somos la mayoría. Claro. Porque los que habitamos el Distrito Federal somos descendientes de los pueblos originarios y bueno, ya vemos un gran porcentaje de los que seguimos hablando nuestra lengua. Entonces llegamos a la conclusión de que existe una obligación histórica, moral, de redescubrir nuestra historia a través de las lenguas. Porque puede que ya no exista un documento, los códices, pero considero, y lo he comprobado, que en nuestras lenguas está la historia. Esa historia de manera indirecta, pero escondida ahí, ¿no? Oculta. Si compartes esa idea, Juan. ¿Cómo no? Estaba pensando de que también la arqueología ha tenido una gran revolución en su modo de estudiar el pasado y se habla, por ejemplo, lo acaba de decir, sobre la pérdida de esta memoria porque nuestros textos, nuestros libros pintados, que son los códices, habían sido desaparecidos por los frailes porque lo consideraban cosa del demonio, que eran ellos mismos. Digo esto porque se han hecho descubrimientos de escritura en piedras, ¿no? Escrituras en los muros pintados de los edificios que en la zona maya están siendo estudiados nuevamente con todo este aparato tecnológico, y quiero poner un ejemplo de ello nada más. En Calakmul, que es un sitio que está cerca de la frontera con Guatemala y el estado de Campeche, Calakmul es del lado de Campeche, es una mega ciudad escondida por la selva. Entonces no ha sido tan destruida como Teotihuacán, por ejemplo, o como Tenochtitlan y el Templo Mayor, que pues ya cada vez queda menos,
o de la zona sagrada de mi pueblo en Ocoyoacá, que fue desaparecida porque por ahí pasó la ampliación de la autopista México-Toluca, porque por ahí pasa el trencito del gobierno anterior, que ahora al venir acá veo de que va muy avanzada la obra que quedó pendiente, pero el pueblo perdió ese lugar sagrado, se les llama, que es Tlaxcopa. Tlaxco es juego de pelota, el lugar de juego de pelota, desde tiempos teotihuacanos. Lo que demuestra la movilidad de estos pueblos que no estaban en un punto cerrado y aislado del resto del planeta, sino que en Campeche aparece un templo con pintura mural, todo el templo está pintado, y lo que se ve en ese testimonio, ¿no?, es una pulquería de hace más o menos unos 3000 años de antigüedad. Palabras mayores, 3000 años de antigüedad. Pero el contenido de esas pinturas que están tan bien conservadas que parece que fueron hechas ayer, muestra que la actividad de esa pulquería, es obvio, está dirigido y está ejecutado por mujeres. Y yo cuando llego a México, las mujeres pues tenían prohibido meterse a una pulquería. Así como nos han quitado nuestros hábitos de agricultura, también de placer, como el pulque, bebida de los dioses, ¿no? Las mujeres, según la campaña de las cervecerías europeas y gringas, ¿no?, hicieron una campaña de que el pulque, si entraba una mujer, se agriaba, ¿no?, se echaba a perder, entonces, fuera. Ahora, esa pintura nos muestra de que las mujeres no estaban desarropadas, no estaban en estado decadente, sino se ven mujeres fuertes, con sus hijas, con sus ayudantes, con sus depósitos de pulque, bebiéndolo, acarreándolo, y una señora con un huipil transparente, ¿no? Se ve de un erotismo excelso, como las pinturas de Egipto, pero en gente delgadita, pero con vestidos transparentes para el faraón. Claro. Aquí la pulquería muestra a una jefa, pero jefa como la gente de Oaxaca, ¿no?, de Juchita, las juchitecas. Entonces, eso nos revive, no nos estamos inventando nada, claro, pero lo tenemos que divulgar. Fíjate, esa parte que comentas del pulque como elemento sagrado, claro, me remonta a las lecturas que hice de Castaneda. Bueno, lo comento porque tú hablas ahorita de México Profundo de Bonfil. En los 70s, 80, este tipo de textos no estaba abierto a todos. Era como un libro secreto para un sector político, sobre todo, ¿no? Correcto. Las enseñanzas de Don Juan y los otros libros que escribió Castaneda. Pero ilustra de manera muy, llamémosle, práctico el consumo de lo sagrado, ¿no? Que permite ver otras cosas, que permite apreciar, incluso experimentar. Así como pusiste de ejemplo el pulque, ahí se habla de otros elementos sagrados. Creo que el mexicano interesado en su historia debiera ir por ese tipo de, ¿cómo llamarle? Recuperación, tener esas vivencias, ¿no? Sí, algo simple, un temazcal. Gran parte de la población no sabe lo que es un temazcal, ¿no? Y los que hemos estado mucho tiempo en ese tipo de trabajos, sabemos que el temazcal fortalece, sabemos que el temazcal te da vitalidad, te da un trabajo neuronal acelerado, ¿no? Y puedes experimentar muchas cosas. Entonces, bueno, no sé si estarías de acuerdo a esa invitación de que todo mexicano tiene la obligación de ver y explorar esos caminos. Y de poner en práctica. También. Usar lo que sabemos, no dejarlo en una biblioteca, claro, o en un internet ahorita. ¿Por qué digo esto? Porque las farmacéuticas extranjeras se están apoderando de estos recursos sagrados también ahorita, ¿no? Y no estoy hablando solo del peyote ni de los hongos sagrados, los niñitos
santos de María Sabina, sino estoy hablando de la amapola. Hay todo un encuentro con estas plantas de poder, llámosle yo, ¿no? En el sentido de que la amapola es la base de la morfina, de la heroína y de una serie de subproductos mucho más delicados de esa misma planta. Y el general Salvador Cienfuegos Cepeda, el jefe del ejército que metió a tantos campesinos que por ganarse unos centavos para sobrevivir sembraban la amapola y a ellos los metían al bote, pero el producto llegaba a Estados Unidos para ser transformado allá con una ganancia infinitamente alta. Ahora ese mismo general que metió a tanta gente inocente porque estaba ella trabajando la tierra, no llegaba el maíz, hay problemas de narcotráfico ahí arriba, y por sembrar amapola, pues órale, al bote. Ahora el gobierno se ha sensibilizado y quiere no solo legalizar la amapola, sino hacerla producir en México, con todo lo que esto implica, de que nuestras universidades tendrán que poner la atención de crear químicos farmacéuticos nuestros para procesar la marihuana que está de moda ahora, para aprovechar la amapola, que yo considero que debe de ser no solo legalizada, sino nacionalizada, que sirva a la nación en vez de servir con la goma que se va desde Ayotzinapa hasta Chicago, ¿no? Sirva para el desarrollo de la salud de los mexicanos. En los hospitales no hay una cafeaspirina para los enfermos y para los ancianos como yo. Tenemos un problema de que hay mucho sufrimiento por no haber recursos que mantengan esa enfermedad o que se descansen esas gentes. Yo he estado leyendo a través de los viajes de Marco Polo la presencia de la amapola ya en culturas avanzadas, ¿no? Para gente que está muy enferma y que ya no se puede con ella, ¿no? Darle una muerte digna, no de sufrimiento perpetuo, o si no, para calmar el hambre. Estas son lecturas nuevas que yo estoy haciendo para recuperar no solo a partir de México, sino de lo que está sucediendo, por ejemplo, con los pueblos también africanos, que también están despertando después de haber sido el reservorio de esclavos del desarrollo industrial de los Estados Unidos y de los ingleses, ¿no? Entonces esta nao de China está llegando a través del mar hasta los pueblos africanos y los integra a un nuevo desarrollo, y nosotros pues con la nao de China el gobierno le debe de poner atención para que participemos de ese gran comercio con los chinos. Nada más que la letra chiquitita del Tratado de Libre Comercio que impuso Trump con Canadá y México, se le prohíbe a México tener comercio con China, con Rusia, con India, por ejemplo. La demostración de esto es que los chinos iban a financiar un tren ligero de alta velocidad entre el centro de la Ciudad de México, Buenavista, hasta Querétaro, en 45 minutos. Y ya China lo financiaba y todo estaba listo, y vino la orden fulminante de Estados Unidos de que se parara esa obra. Lógico que los chinos se pusieron feroces, pero no era por culpa de México, sino porque nosotros no tenemos esa soberanía política de la que nos jactamos y nos imponen condiciones vergonzantes en este tipo. Juan, hay un tema que me gustaría que nos compartieras ahorita con nuestro auditorio, el tema de Isabel de Moctezuma. Ah, un capítulo hermoso de la historia mexicana. Sí, porque tiene que ver con los Moctezuma de ahora, ¿verdad? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo está esa historia? Me sorprendió hace rato que me lo comentabas. Tecuichpo
Tecuixpo. Era la hija de Moctezuma Xocoyotzin, el hombre serio, en el momento del contacto con el español. Ella tenía 12, 13 años, una adolescente, y vio cómo mataron a su padre, cómo mataron a Cuitlagua, pero indirectamente Cuitlagua era su tío, hermano de Moctezuma. Llámese la historia de la dinastía Tenochca. Entonces Cuitlagua vence la noche triste para los españoles, pero victoriosa para la resistencia. Y aquí en Tacuba pues hay un lugar en donde se reconoce el árbol de la noche donde triste. Supuestamente lloró el conquistador, cobarde. Pero en fin, esta hija vio toda la violencia que traían estos hombres que salían de las cárceles de España para poblar el continente. Y así lo hicieron, o sea, somos mestizos no de lo mejor de Europa, sino de lo peor. Sí. Eran soldados ignorantes, encarcelados, criminales, que si llegaban vivos al continente pues tenían licencia para matar. Esta mujer, Tecuixpo, la toma Cortés como su amante, después se la pasa a sus capitanes, el último es Cano. Hay una placa en Ocoyoacac en donde se dice que Tecuixpo fue la primera encomendera nombrada por Cortés como heredera de esta dinastía de los Moctezuma, como jefa política y esclavizadora. La encomienda es una reunión de prisioneros de guerra que estaban dispuestos a servir como esclavos a las haciendas, es el origen de las haciendas. Entonces a ella se le nombra la primera encomendera de Ocoyoacac, pero esta niña, ¿no?, se da cuenta de que esa función ella no la tenía en su mente, no se imaginaba algo así de explotar a los hombres, a pesar de que la sociedad anterior a esta llegada de los europeos tampoco era un paraíso. Claro. Pero había disciplina, había desarrollo. Tenochtitlan era una de las ciudades ecológicas más impresionantes de ese tiempo, y ahora que vemos en el presente ese momento del pasado, cuando Cortés, en el paso de Cortés entre el Popo y el Iztaccíhuatl, no ve esa ciudad en medio del lago, se sorprende y se emociona y pensaba de que era una fantasía lo que estaba viendo. Y claro, como ellos venían por la plata y el oro, pues vieron una ciudad blanca y dijeron: eso es de pura plata, vámonos para allá. Y la destruyeron completamente. Entonces Tecuixpo, cuando libera a sus encomenderos, ¿no?, claro que el español se molesta, ¿no?, y la castiga, y después de ser esposa de uno de sus capitanes como Cano, la envían a España, a esta chavita. Y una vez en España, ella tenía esa conciencia de que tenía que su raíz tenía que fortalecerse allá, y esa es la herencia que ahora tiene Esteban Moctezuma Barragán, Pedro Moctezuma Barragán, que han estado en mi comunidad hablándonos de toda esta historia, y es un homenaje a las mujeres que está sirviendo como bandera de lucha para este reconocimiento de igualdad en la sociedad. Y termino entonces esta plática con la idea de este Pedro Moctezuma Barragán, que dice de que el gobierno de México Tenochtitlan, de la gran Tenochtitlan, tenía dos jefes: el Tlacuilo, el hombre que habla, el jefe político, y el Cihuacóatl, que es el poder femenino del poder militar que tenía esta unidad política militarizada y religiosa. Y la mujer, esta expresión de Cihuacóatl, Sigua, mujer en náhuatl, Coatl, serpiente, la mujer serpiente. Ella administraba el poder a un plano de igualdad, cosa que ahora tenemos todo un escándalo, que la mujer se está empoderando, ¿no?, después de haber sido sometida, como siempre, por el machismo que nos caracteriza. Pero eso también es una tradición española, eso también es una tradición judía.
Eso también es una tradición árabe donde la mujer pues es un elemento secundario, está dispuesta por la Biblia para atender al hombre, ¿no? Y eso pues ya también se está superando. Juan, muchas gracias hermano por esa charla, esta forma de ilustrarnos sobre temas que sé que incomodan, pero bueno, para eso es nuestro programa. Shku, dar las gracias y estamos aquí el próximo jueves. Hasta luego. Felicidades.